hay temas, uno tiene que ver con la inflación de enero. Yo decía 2.5 y creo que algunos, y no sé si no lo he hablado con vos, la miden también teniendo en cuenta un poco Buenos Aires, que tiene otro tipo de medición, que creo marcaba 3.1. ¿Estamos en esos números más o menos? Estamos en esos números, ayer se publicó y ahora entendemos por qué el quilombo de la semana pasada, Ajá. el escándalo de la semana pasada. Era cierto que la inflación con la nueva medición daba arriba de 3 y eso generaba un pánico en el gobierno. En consecuencia, como fíjense en ese gráfico que ven ahí, la gente que está mirando por el canal de YouTube lo ve clarito, el dato de inflación desde mayo del año pasado hasta ahora no ha parado de subir en todos los meses y ya tocando casi peligrosamente el 3% según los datos del índice del INDEC. Recordemos que el índice del INDEC tiene un desfasaje en cuanto a la medición de los subsidios y de todo lo que tiene que ver con electricidad, gas, agua, servicios públicos y servicios privados, lo que no te puedes escapar porque no los mide bien, y decidieron seguir con la misma mecánica para que le dé un poquitito menos de inflación. Pero como salió el dato el día lunes de inflación de la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo se pone a mirar ahora el dato de Buenos Aires. ¿Y por qué miran el dato de Buenos Aires? Porque si bien no tiene una canasta tal cual la tenía establecida el INDEC, que debería haber publicado, entonces fue el titular del INDEC, es una canasta que tiene un poquitito más de peso de los servicios. Y esa canasta dio 3.1. Dio 3.1. Por lo tanto, el rumor que circulaba de que la inflación hubiera dado 3.5 era bastante acertado. Esa es la inflación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde mide un poquitito más el tema de los servicios. Tengamos en cuenta que el peso del transporte en Ciudad de Buenos Aires es muy importante para todo aquel que tiene que ir a laburar, como también lo es para la ciudad de Santa Fe, ¿no? Como también lo es para la ciudad de Rosario, para las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, también es muy importante. En consecuencia, uno de los datos más calientes de la inflación del día de ayer tiene que ver con que el dato de alimentos y bebidas dio 4.7. Ajá. Alimentos y bebidas. Exactamente. Sobre todo, digo, alimento 4.7, algo básico, digo, no. Exacto, algo de lo que no nos podemos escapar. Lamentablemente, todos los meses hay que ir al súper y hacer las compras. Es inevitable. Entiendo, Mati, el de ropa y calzado abajo, porque son los sectores más golpeados. Es difícil aumentar en ropa y calzado, ¿no? Que se presente en aumento, no compra más nadie. No compra más nadie, compra todo de China. Por lo tanto, ese sector que está funcionando el 29% de la capacidad no tiene margen de aumentar precios, se están fundiendo todos y obviamente la apertura importadora le está beneficiando una estabilidad de precio en ese sentido. ¿A qué costo? Bueno, lo veremos en un par de años, a ver cuál es el costo para todo lo que es la industria textil en Argentina, ¿no? Pero el dato de alimentos y bebidas realmente es muy impactante, 4.7, y no es nada. Esto no tiene medido el dato de la carne, bovina. Alguien me decía que hoy va a haber aumento de carne. Me decía alguien de que hoy, no sé, me guiarán los que están en el rubro. Si el día de hoy hay aumento de carne. 10% esta semana aumentaba la carne. 10% aumentaba la carne. Y este mes, que es el mes de febrero, el dato de inflación probablemente sea más alto que el de enero. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés el ajuste en todos los servicios públicos y privados, de lo que no te podés escapar, que probablemente cuando tengamos el dato los primeros días de marzo del mes de febrero, sea un mes caliente. Y el peor mes de inflación siempre es marzo. Marzo y diciembre. ¿Por qué? Porque bueno, compras, arranca una nueva temporada y diciembre cierra con las fiestas, bien. Exacto, la economía arranca en marzo y cierra en diciembre con las fiestas. En consecuencia, recuerden que el dato de inflación del mes de marzo del año pasado había dado muy alto. Es muy probable que este primer trimestre para el gobierno sea un trimestre muy caliente con la inflación, que muchos miren más el dato de Ciudad de Buenos Aires que el dato que publica el INDEC, pero no deja de ser una mala noticia. ¿Por qué digo una mala noticia? Porque si hay una oportunidad que tenía el programa económico de salir bien, vamos a ponerle ese nombre, salir bien para lo que pretende el gobierno, era que la inflación colapse a mitad del año pasado.
Si la inflación colapsaba, la Argentina se dejaba de encarecer en dólares. Pero como la inflación no colapsó e incluso se está acelerando con un dólar que está cayendo, el costo en dólares operativo de las empresas se está yendo al demonio. Y este semestre se va a ir al demonio el costo en dólares, lo cual es preocupante, no solo para las familias, que la inflación te suba, que los alimentos te suban casi a un 5% y se va a conocer canasta básica alimentaria y total y va a estar tocando el 5%, despreocúpense. Pero independientemente de eso, de la tensión social que eso genera, con salarios que están en el orden de 800, 900 lucas, 1 millón, el problema acá es que la canasta básica de la pobreza se te va cada vez más alto y los salarios están cada vez más pisados. Vos pisaste salarios, pisaste el dólar, pisaste jubilaciones, hiciste todo lo posible para que la inflación colapse, claro, y no colapsó. El pisado también, claro, uno no te sube para que no haya inflación, y la inflación está creciendo igual. Le escuchaba el día de ayer, inclusive acá, digo, de la Cámara de Empresarios en Rosario, y que hablaba cerca de pymes, yo no sé si 13.000 o 15.000 en 2 años cerradas, Mati. Sí, y no es nada. Lo que yo creo, y de hecho lo digo en el informe, que yo mando un informe todos los viernes, sí, lo mandé el viernes pasado, yo lo que advierto en los informes que vengo viendo es que el gran costo en dólares que está subiendo a una velocidad muy alta pone en jaque los puntos de equilibrio de las industrias. Cuidado con ese punto porque es parte de lo que no está saliendo bien. Ustedes me dicen, pero el dólar está tranquilo. Todo ok, muchachos, el argentino mira el dólar y está tranquilo. Si el dólar está tranquilo, el argentino está tranquilo. Uh-huh. Ahora, la realidad de las industrias es muy delicada. Los costos en dólares se están yendo por las nubes. No pueden ajustar el precio de venta porque le abren la importación, y esa apertura importadora muchas veces viene con un efecto dumping, donde el precio de venta en el mercado local es más barato que el costo de producirlo acá, porque tus costos en dólares están altísimos y allá son baratos porque están subsidiados, porque hay trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Y esa situación está poniendo en jaque a la industria nacional. Cuidado con ese punto porque en el próximo semestre vamos a escuchar mucho de esto, lo que las pymes que cerraron y las que están en una situación complicada. A ver, pregunté, voy a irme, hay varios, Mati, siempre digo, cada vez que hablamos hay banda de mensajes. Pero hay algo que pregunté, y para que tengas una idea, él acaba de bajar, se dedica a bajar carne, ¿viste? Cuando baja en engancho, mira, el término no lo tenía, el engancho 9.700 hoy, es decir que el carnicero la baja a esa, colgada, después la tenés que empezar a preparar, a armar, me imagino que algo así. Ya va a haber asado y pulpas a 19, me dice, ¿no es mucho 19? No, no es nada. Eso en Buenos Aires, en Santa Fe, donde hay más competencia, en el interior tenés que hablar de 21, 22. Ah, mierda. Sí, yo compré antes del aumento en 19. Ah, bueno, que hoy lo normalicen. Me dice él que se dedica a la entrega a las carnicerías. Bueno, claro. Y hay muchos que me hablan de inflación. Mati, además, querido, la carnicería después tiene que tener en cuenta lo que le va a subir la electricidad. Claro, no, por eso esto bajado el gancho, el empleado, la electricidad, el alquiler del local, una ganancia, por más que sea, como decimos, con todo reducida, uno reduce el margen de cuánto va a ganar, pero bueno, hay que tener, por eso no está mal lo que me dice él, háganse la idea de 19.000, te pregunté, me parecía mucho, me dijiste que ya lo pagaste antes 19.000. Yo ya lo pagué antes, eso, el último asado fue... bueno, me mata porque el Terian, uno dice que esto, primero hay uno que le pide perdón a los floggers y a los emo. Dice, fuimos muy injustos con ustedes, fuimos muy duros y tendríamos que reaccionar ahora. Lo que pasa, ahora estamos más débiles nosotros. Y otro que pide el regreso. Te vas a acordar, viejos hábitos le llama él. Lo viejo funciona, se popularizó en la peli de Darín. Pide, a ver si uno ubica, varilla de sauce, el regreso del cinto, la chancleta, como acciones antiterianes serían, ¿no?
Bueno, che, salgo acá porque yo creo que no va a pasar, me parece que es más una diversión de red, pero va a venir un amigo el día que un amigo mío, mi pibe es un terián, a ese día diré, le decir, pegale, boludo, no sea boludo, pues pegale porque no. Nunca pensé que iba a ser el consejo de un amigo, pegale, boludo, no, la verdad, ahí en esta no, viste, en esta no voy de la mano con vos. No hay margen. Gracias, Mati, querido.